en la educación, en gestión en diversas áreas, pero además tiene la ventaja de que tiene un magíster en fisiopatología, así que cuando uno tiene dudas, vamos a las preguntas con Roberto Araneda. Roberto, te agradezco enormemente por tu tiempo, por tu disposición, y estamos dispuestos para que tú nos puedas introducir un poco en algunos aspectos que son importantes a conocer de la fisiopatología del paciente en PCR. Oye, muchas gracias, David. Gracias a los que están escuchando. Veo hartos nombres y caras conocidas. Mi amigo Luis Ceballos, ¿cierto? Tanto tiempo que no lo veía. Así que un gran abrazo para él y su familia. Igual para ti, Y Lupito. vamos a partir fundamentalmente, ¿cierto? Analizando el tema que nos convoca hoy día y que fundamentalmente es el paro cardiorrespiratorio. Denme un segundo. Creo que ahí se debería estar viendo bien, ¿no? Perfecto. Súper. Ok. A ver, hay varias cosas como interesantes. Probablemente muchos de ustedes ya, algunos de ellos las sepan. La idea un poco es que la invitación que yo les quiero hacer es que lo veamos desde una perspectiva incluso general, ¿ya? Y que también nos puede permitir, ¿cierto?, como sustrato para las conversaciones que hoy por hoy se están desarrollando fundamentalmente en base a las distintas controversias que hay hoy por hoy en relación a los algoritmos, ¿cierto?, mundiales del American Heart versus las nuevas formas, en el fondo, de reanimación cardiocerebral, que tienen algunos puntos de coincidencia, pero también tienen algunos puntos en algo diferente. Y un poco para poder entender, en el fondo, por qué esa discusión, ¿ok? Quiero partir un poco viendo desde lo general, en el fondo. Y probablemente para todos los que estamos hoy día acá reunidos, ¿cierto? No es extraño decir que este es un tremendo problema de salud pública en el mundo, el paro cardiorrespiratorio súbito, ¿ok? Han habido tremendos avances. Sin embargo, las tasas de personas fundamentalmente que colapsan al año siguen siendo altísimas. Por ejemplo, en Norteamérica estamos hablando de 47,3 personas por cada 100.000 personas al año sufren un paro cardiorrespiratorio súbito, con una sobrevida a 30 días de 10,5 aproximadamente, ¿ok? Si lo comparamos con Europa, fundamentalmente ellos tienen menos paro, ¿cierto? Por 100.000 personas al año, con una mejor tasa de sobrevida, ¿ok? Lo mismo ocurre fundamentalmente en Panasia, en donde también hay grandes diferencias de sobrevida, fundamentalmente los números menos auspiciosos son los que hay en China, con un 3% de sobrevida, ¿cierto? Y probablemente, ¿cierto?, nuestros amigos australianos, ¿cierto?, están bordeando fundamentalmente las 51 personas por cada 100.000 personas al año, con una tasa de sobrevida al 100%. Algunos dirán, oye, pero yo estos números los he revisado y aparecen reportes, ¿cierto?, mucho mejores. Sí, cuando uno hace la diferencia entre el ritmo desfibrilable versus el ritmo no desfibrilable, claramente los ritmos desfibrilables tienen una mejor tasa de sobrevida, ¿cierto? Y con una capacidad cerebral 1 o 2. Sin embargo, cuando uno ve la tasa cruda del grupo completo, fundamentalmente de los paros y de los individuos fundamentalmente que sobreviven, y con una sobrevida de 30 días nomás, no estamos hablando en el fondo al mes, ni a los 6 meses, ni tampoco considerando, ¿cierto?, una capacidad cerebral tipo 1, tipo 2, estos son los datos crudos. ¿Por qué me interesaba un poco mostrar esto? Porque lamentablemente en Latinoamérica no tenemos datos, y porque en Chile no tenemos datos. Y este es un tremendo problema. ¿Y por qué no tenemos datos? Porque lamentablemente no tenemos un registro de alta calidad que nos permitan finalmente tener una comprensión epidemiológica de lo que está pasando y por lo tanto suplir las brechas de conocimiento para mejorar la supervivencia, pero también las brechas fundamentalmente de los modelos de gestión que queremos para los servicios de emergencias médicas como tal. Si lo seguimos viendo como un problema de salud pública, vamos viendo, ¿cierto?, que el incremento del riesgo se va a dar fundamentalmente en relación a los porcentajes versus la cantidad de años, ¿cierto? Y sabemos, ¿cierto?, que antes de los 30 años, fundamentalmente los adolescentes, los adultos jóvenes es 1 por cada 100.000, con un riesgo bajo, ¿cierto? Y que básicamente las causas tienen que ver fundamentalmente ya con miocardiopatías, ¿cierto?, estructurales, con cardiopatías hipertróficas,
con trastornos del ritmo, fundamentalmente los trastornos del QT, que puede ser el QT largo, el QT corto, ¿cierto? O las taquicardias ventriculares catecolaminérgicas, o el Brugada, que en nuestra población, ¿cierto?, latinoamericana en general es bastante poca la incidencia en el fondo, pero que es un tremendo tema, ¿cierto?, para Europa y para Norteamérica en algunas zonas. Y que luego, ¿cierto?, el riesgo se incrementa, ¿cierto?, fundamentalmente en la población general son los 35 años, y donde las causas más comunes es la enfermedad fundamentalmente aterosclerótica que te lleva finalmente a una enfermedad traumatóxica como tal, ¿ok? En donde esa lejos es la enfermedad, la causa más común desde esa perspectiva. También hay otras causas menos comunes que tienen que ver fundamentalmente ya con miocardiopatías, ¿cierto? O con algunas displasias o también con algunos trastornos de la comunicación interventricular como tal, que puede ser, por ejemplo, Brugada como tal. Y que luego ya se expande, ¿cierto? Aumenta el riesgo fundamentalmente en aquella población, ¿cierto? Sobre los 55 años, en donde lejos la causa más común es la enfermedad coronaria, y que después la siguen, ¿cierto? Todo lo que son fundamentalmente ya las cardiomiopatías estructurales como tal. Una vez tenemos las dilatadas, las valvulares, las infiltrativas, etc. Por lo tanto, ese es el contexto, ese es el contexto. Y esta visión no deja de ser una visión relativamente simplista, porque estamos viendo fundamentalmente al corazón como el principal problema, pero a eso le tenemos que agregar en el fondo todo lo que tiene relación con las otras enfermedades crónicas sistémicas, ¿cierto? Y que también van a tener un impacto directo fundamentalmente en el aparato circulatorio y, por qué no decirlo, también desde el punto de vista neurohormonal como tal, ¿ok? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, vamos a tener muchas condiciones que nos van a llevar a un paro cardíaco súbito. Acá tenemos las causas cardíacas y desmocardíacas. Incluso pudiésemos decir, ¿cierto?, que esta lista le faltan probablemente algunos elementos. Pero probablemente lo que uno tiene que tener en la cabeza, ¿cierto?, es que desde el punto de vista cardíaco van a estar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la isquemia, ¿cierto?, las disfunciones del flujo sanguíneo coronario. En aquellas enfermedades, ¿cierto?, que tienen relación con los trastornos del ritmo, los Parkinson-White, las alteraciones del QT propiamente tal, ¿cierto? Las cardiomiopatías estructurales como tal, las fallas, ¿cierto?, del corazón como bomba, desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Las miocardiopatías, ¿cierto?, que pueden ser estructurales, arritmogénicas o dilatadas como tal, o aquellas, ¿cierto?, enfermedades que incluso pueden ser infiltrativas como tal. Y desde el punto de vista no cardíaco, vamos a tener ciertos al trauma, a las neoplasias, ¿cierto?, a la hemorragia nefrosmática, como causas preferentes, ¿cierto?, de lo que son el paro cardíaco súbito, pero también recordar que las asfixias, ¿cierto?, o los ataques cerebrovasculares pueden ser y son una causa, ¿cierto?, del paro cardíaco súbito. Cualquier tipo de hipoxia o proxemia, la sobredosis, los trastornos fundamentalmente metabólicos como son las hipoglicemias como tal, y el resto, ¿cierto?, de las alteraciones que también nos pueden llevar fundamentalmente a un colapso como tal. Uno se pregunta, oye, pero esto probablemente ya lo sabemos, ¿ya? Si lo sabemos, ¿por qué no hemos sido capaces en el fondo de poder ir avanzando en generar acciones, procedimientos, acciones médicas, farmacológicas, en el fondo, que permitan en el fondo un mejor enfrentamiento? No tan solo desde el punto de vista de lo que es la RCP, sino que también en el fondo desde el punto de vista de la homeostasis, ¿cierto?, fisiológica como tal. Y aquí nos encontramos con que el paro cardiorrespiratorio es una entidad tremendamente difícil de poder estudiar, tremendamente difícil de poder estudiar. O sea, yo solo les traigo de muestra en el fondo que desde el punto de vista hoy por hoy, básicamente los modelos en el fondo para estudiar el paro cardiorrespiratorio son básicamente modelos animales, ¿cierto? Y dentro de los modelos animales, ¿cierto?, vamos a tener a los cerdos, las ratas, los ratones, ¿cierto?, a perros, ¿cierto?, como los principales exponentes, ¿cierto?, para poder desarrollar, ¿cierto?, un modelo que nos permita efectivamente recrear un ambiente específico en el fondo, lo más parecido posible a lo que le está pasando finalmente a un modelo humano como tal, ¿ok? Y fíjense fundamentalmente que los retornos de circulación espontánea en los modelos animales también son bastante provisorios. Por tanto, el paro cardiorrespiratorio es una entidad tremendamente difícil
de poder estudiar, tremendamente difícil de poder estudiar y de poder modelar fundamentalmente. Y eso hace, fundamentalmente, que probablemente todos nosotros conozcamos, ¿cierto?, un modelo de la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio, que es el famoso modelo de Whitfield. Que este modelo, fundamentalmente, Whitfield lo publicó por ahí por el año 2002 aproximadamente, pero Whitfield viene trabajando hace largas décadas, en el fondo, en lo que es los trastornos fundamentalmente cardiocirculatorios. Y lo que estableció este modelo es el modelo de las tres fases, ¿cierto? El modelo donde habla fundamentalmente de la fase eléctrica, que dura más o menos 4 a 5 minutos, y luego pasamos, ¿cierto?, a una fase circulatoria, que son 5 minutos aproximadamente de duración, y después nos entramos, ¿cierto?, a una fase metabólica, probablemente tal, ¿ok? Y aquí en este modelo, en las distintas fases de los modelos, ¿cierto?, nosotros siempre hemos tenido en la cabeza de que la fase eléctrica, ¿cierto?, es la fase en donde va a responder mucho mejor, ¿cierto?, la descarga eléctrica, y por lo tanto, eso también ayudó a acuñar durante muchos años, ¿cierto?, la desfibrilación precoz, y efectivamente es el poder desarrollar, ¿cierto?, todos los modelos de gestión del paro, ¿cierto?, en relación a la desfibrilación temprana como tal, ¿ok? Aquí hay algunos datos interesantes, si uno lo ve ya no solo desde la perspectiva, ¿cierto?, de la gestión, sino que desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que es la respuesta fisiológica dura en el fondo. Y es que, fíjense que desde el inicio de la fibrilación ventricular, el flujo arterial carotídeo continúa aproximadamente 4 minutos producto de un gradiente de presión que se genera entre la aorta y el ventrículo derecho. De hecho, en el gráfico inferior que tenemos acá, que habla fundamentalmente de lo que es la presión durante los primeros 6 minutos de una fibrilación ventricular, fíjense que la caída de lo que es el paro del flujo como tal, perdón, aquí, la caída, ¿cierto?, del flujo como tal, se da fundamentalmente cerca de los 4 minutos. Por lo tanto, esto es interesante decir, ¿cierto?, que en los primeros minutos de la fase eléctrica también hay flujo, ¿ya? También hay flujo, ¿ok? Eso es importante un poco tener en la cabeza como tal. Y que esto se correlaciona fundamentalmente con el delta de presión, pero también que queda de manifiesto, ¿cierto?, en los flujos medidos, fundamentalmente esto es un modelo animal, particularmente un modelo en canino, en donde se ve que existe flujo todavía, ¿ok? ¿Qué pasa en la fase circulatoria? Y la evidencia en ese momento hablaba fundamentalmente de que en este lugar, en esta fase, es en donde la compresión sería la prioridad, ¿ok? Y hay varias razones. Primero de ellas, fundamentalmente, es que está claramente demostrado que en los distintos modelos, y particularmente en el modelo de cerdo, ¿cierto?, cuando se genera una fibrilación ventricular, se genera cierta congestión venosa, ¿ok?, que distiende el ventrículo derecho y que genera vaciamiento del ventrículo izquierdo. Y eso comienza más o menos a producirse a los cerca de los 3 minutos. Por lo tanto, aquí es crítico entonces generar una buena capacidad de compresión, pero también una buena capacidad de descompresión, ¿ok? Y por tanto, esto nos lleva a decir que uno de los puntos importantes de la fase circulatoria es efectivamente el manejo de la compresión propiamente tal. Y si a eso le agregamos fundamentalmente, de que desde el punto de vista de lo que es la medición fundamentalmente de la cantidad, ¿cierto?, de energía disponible fundamentalmente en el músculo cardíaco durante, ¿cierto?, una fibrilación ventricular, vamos a ver que efectivamente esta decae prácticamente casi un 40% a los 5 minutos y que cae fundamentalmente más de un 50% cuando ya estamos en presencia, ¿cierto?, de cerca de los 10 minutos como tal. Entonces, la fase siguiente es la fase fundamentalmente metabólica, y aquí es donde está el tremendo desafío, porque probablemente este es uno de los puntos, ¿cierto?, tremendamente vulnerables que tenemos desde el punto de vista, ¿cierto?, de la gestión del paro cardiorrespiratorio, pero también desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, ¿ok? La fase metabólica se caracteriza por todos los cambios que van a haber en la homeostasis que se está ocurriendo en el individuo como tal, ¿ok? Y aquí la lista es bastante larga. Sin embargo, yo quiero poner de manifiesto fundamentalmente que hay un enemigo. Y el principal enemigo tiene que ver fundamentalmente con la isquemia global y con el inicio de lo que es el daño de isquemia por reperfusión, ¿ok?
probablemente todos de alguna manera, ¿cierto? Sabemos, ¿cierto? Que cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Van a ocurrir distintos fenómenos, como por ejemplo las modificaciones desde el punto de vista del equilibrio ácido-base, las modificaciones, ¿cierto? Del consumo de energía como tal, la producción de ciertos metabolitos, ¿cierto? Y que fundamentalmente son las especies reactivas como tal, que van a generar un tremendo descalabro desde el punto de vista celular, ¿cierto? Así como también algunas alteraciones que tienen que ver con lo que es la central nuclear, ¿cierto? De la célula, que es la mitocondria, pero también con un ion intracelular que tiene un efecto tremendamente crítico, ¿ok? Y que es el calcio como tal, ¿ok? Y que el calcio, la madre naturaleza fue muy sabia, lo utiliza para todos los grandes procesos, pero también cada vez que lo utiliza lo guarda nuevamente, ¿ok? Porque cuando el calcio aumenta de manera indiscriminada, ¿cierto? Genera fundamentalmente la activación de una serie de cascadas enzimáticas y algunas de ellas te llevan fundamentalmente a la muerte celular propiamente tal. Y que además te activan fundamentalmente a la autodestrucción, dicho en simple, ¿cierto? De nuestra central eléctrica nuclear, que es la mitocondria, desarrollando fundamentalmente lo que se denomina el poro mitocondrial de transición, ¿ok? Y este poro mitocondrial de transición es la llave de la vida de la célula, ¿ok? Por lo tanto, cuando vamos a tener esta alteración, fundamentalmente nos vamos a ir a la muerte celular, programada, no programada, y al daño ulterior que podemos ir viendo un poquito más adelante. Entonces, probablemente muchos de ustedes han escuchado, ¿cierto?, lo que es el daño de isquemia reperfusión, ¿ok? Y que los que algunos me conocen saben que yo vengo hace hartos años, ¿cierto?, pelando el cable con lo que es la isquemia reperfusión. Porque este es un tremendo tema y porque nosotros fundamentalmente en enfermería de urgencia, en medicina de urgencia en el fondo, debiésemos en el fondo saber qué es nuestro gran enemigo oculto, y que tiene que ver en el fondo con todos los cambios que van a ocurrir, ¿cierto? Y que te van a llevar a daño, pero también al momento de repercutir te van a exacerbar el daño como tal, ¿ok? Cuando uno habla fundamentalmente del daño isquemia por reperfusión, lo que tenemos fundamentalmente es el daño que se empieza a desarrollar desde el punto de vista de la isquemia, ¿cierto? Porque la isquemia te va a llevar a hipoxia, y la hipoxia te va a llevar a anoxia como tal. Y lo que vamos a tener acá fundamentalmente es que van a disminuir, ¿cierto?, los depósitos de energía, ATP, y que estos depósitos de energía, la ATP se va a ir degradando fundamentalmente, hasta degradar fundamentalmente a lo que es la hipoxantina como tal. El tema que también cuando estamos fundamentalmente en hipoxia y en anoxia como tal, lo que vamos a tener es un aumento, ¿cierto?, en la modificación de ciertas enzimas, y particularmente hay una que es importante un poco tener en la cabeza, y es que la xantina deshidrogenasa se transforma en una xantina oxidasa, ¿okay? ¿Cuál es el tema acá? El tema fundamentalmente acá es que la xantina oxidasa fundamentalmente es lo que va a utilizar como sustrato a la hipoxantina, y va a utilizar al oxígeno, ¿cierto? Que es una molécula bien especial, bien particular, y que es tremendamente, tremendamente inestable, ¿ok? ¿Por qué vivimos por el oxígeno? Porque a la madre naturaleza así lo quiso, ¿cierto? Pero también, producto del oxígeno, envejecemos, ¿cierto? Y que fundamentalmente lo que vamos a tener acá es que en el contexto fundamentalmente de la anoxia y de la hipoxia como tal, el poco oxígeno que hay rápidamente se va a transformar, se va a oxidar y se va a transformar en especies reactivas, ¿ok? En donde vamos a tener a los peróxidos, ¿cierto? A los aniones como tal, pero hay uno que hay que tener en la cabeza que es el ion hidroxilo. Y este ion hidroxilo es tremendamente activo en contra de los lípidos, en contra de las proteínas, en contra de los fosfolípidos, y por lo tanto va a generar una destrucción inmediata fundamentalmente. Ahora bien, pensemos en el fondo que tenemos el siguiente escenario. Tenemos un escenario, ¿cierto?, en donde un individuo está en hipoxia y ya está en anoxia, con una muy, muy baja concentración de oxígeno. Y ese poco oxígeno que tiene está siendo utilizado como sustrato por parte, ¿cierto?, de la xantina oxidasa para generar esta especie reactiva y generar finalmente este estrés oxidativo como tal. Pero pensemos que en algún momento vamos a reperfundir
y vamos a entregar una mayor concentración, una mayor disponibilidad de este oxígeno. Y aquí el oxígeno se transforma finalmente en una espada de doble filo, porque en una parte es tremendamente necesario, ¿cierto?, para partir, ¿cierto?, con los fenómenos, ¿cierto?, de respiración aeróbica como tal y glicólisis aeróbica, pero también va a ser utilizado como sustrato para formar finalmente una mayor cantidad de especies radicalares, y por lo tanto estas especies radicalares van a exacerbar y van a generar finalmente más daño, ¿ok? Por lo tanto, mientras más tiempo estamos fundamentalmente en isquemia y luego reperfundimos, mayor va a ser el daño secundario que vamos a tener, ¿ok? Es por eso, en el fondo, que el daño isquemia-reperfusión es un daño muy interesante y que tenemos que tenerlo en la cabeza porque lamentablemente el tratamiento finalmente siempre va a ser la reperfusión, pero de alguna manera, ¿cómo somos capaces de disminuir que este tratamiento no sea el generador de más daño? Entonces, el daño isquemia por reperfusión finalmente por sí solo te va a generar un montón de alteraciones. Te va a generar daño microvascular y por lo tanto te va a generar fuga vascular como tal. Te va a generar activación de la inmunidad innata y adaptativa, por lo tanto te va a generar fenómenos proinflamatorios. Y los fenómenos proinflamatorios generan mayor fuga vascular, generan fundamentalmente mayor modulación, ¿cierto?, de la respuesta inflamatoria y por lo tanto la amplifican, ¿okay? Vamos a tener que la isquemia reperfusión es uno de los principales desarrolladores de muerte celular y sobre todo la reperfusión. Vamos a generar activación de la autoinmunidad y esto va a generar, por ejemplo, que tengamos una especie de inflamación estéril, es decir, que no necesariamente asociado a un patógeno vamos a tener un proceso inflamatorio, sino que vamos a empezar a generar autoanticuerpos sobre, ¿cierto?, los distintos elementos de nuestro sistema como tal. Y lo otro es que la isquemia de reperfusión también es muy importante porque genera los fenómenos de no reflow. Los fenómenos de no reflow, ¿cierto?, son fenómenos de no flujo, en el fondo, en donde, por más que tratemos en el fondo de mejorar el flujo de un vaso, este se mantiene fundamentalmente con vasoconstricción y por lo tanto no te permite entonces lo que es la mejoría en el fondo, en el riego sanguíneo como tal, de los distintos órganos. Ahora bien, esto le está pasando a todo el sistema en el paro respiratorio, ¿cierto? Y probablemente podríamos estar toda la tarde hablando de cómo el daño isquemia por reperfusión va a actuar sobre todos los órganos como tal. Pero me parecía interesante, por ejemplo, comentarles cuáles son los grandes problemas que nos vamos a enfrentar frente al daño isquemia por reperfusión, por ejemplo, a nivel cardiocirculatorio como tal, ¿okay? Pensemos fundamentalmente que cuando estamos en lo que es ya la anoxia, cuando estamos en isquemia, la isquemia está produciendo hipoxia, incluso anoxia como tal. Vamos a tener automáticamente el desarrollo, ¿cierto?, de las distintas vías metabólicas para activar la muerte celular. Pero también vamos a tener activación de la proteólisis como tal, y por lo tanto eso va a generar ruptura, ¿cierto?, de los distintos organelos intracelulares y por lo tanto también de la muerte celular probablemente tal. Vamos a tener la activación, ¿cierto?, de lo que es este poro de transición mitocondrial, que finalmente es la llave de sustentación de lo que es la mitocondria, que es, insisto, la central nuclear que tenemos para poder generar la energía. Pero también vamos a tener sobrecarga de calcio, ¿cierto?, y particularmente aquí en el miocito, ¿cierto?, que nos va a generar la rigidez. Hay que recordar que para que se genere la contracción muscular es necesario el calcio, pero también para que se genere la relajación, yo tengo que sacar al calcio, ¿cierto?, de las uniones de lo que son las proteínas contráctiles y volver a guardarlo, ¿ok? Pero para poder sacarlo y guardarlo necesito energía. Si no tengo energía, no lo puedo guardar. Y si no lo puedo guardar, tenemos sobrecarga de calcio y eso genera una hipercontractura, ¿cierto? Y probablemente este es uno de los responsables, ¿cierto?, del que ustedes han escuchado, que es el corazón de piedra o el stone heart, ¿cierto? Y que es básicamente producto de uno de los productos no tan solo desde el punto de vista metabólico, sino que también desde el punto de vista, ¿cierto?, de la hipercontractura o la sobrecarga de calcio de las células como tal. Pero también vamos a tener una alteración fundamentalmente en la homeostasis del balance de agua de la célula y por lo tanto la célula se va a empezar a hinchar, va a empezar fundamentalmente a explotar y claramente vamos a tener ruptura, ¿cierto?, del sarcolema como tal. Bueno, reperfundamos.
Y la reperfusión, fundamentalmente, también va a generar los efectos que ya hemos comentado. Vamos a tener, ¿cierto?, un aumento, ¿cierto?, en el daño, una explosión de daño como tal. Pero además las especies reactivas, ¿cierto?, que se formaron, y este estrés oxidativo que se está generando a gran escala, primero va a activar la cascada de coagulación, por lo tanto me va a generar una microembolización y me va a generar trastornos vasomotores, ¿cierto? Vamos a tener una mayor actividad de infiltración leucocitaria y por lo tanto vamos a generar inflamación de la zona como tal. Y en algunos casos, por fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación, incluso podemos tener éxtasis de sangre como tal. Y eso a la larga hace que los vasos sanguíneos, los microvasos sanguíneos también se rompan y por lo tanto se genera un daño ulterior como tal. Y es ahí en donde podemos llegar, ¿cierto?, al daño irreversible, que tiene que ver fundamentalmente con los fenómenos, ¿cierto?, de muerte celular programada o no programada. ¿Qué es lo que le pasa al sistema nervioso central? Al sistema nervioso central también le va a parecer algo muy parecido, porque finalmente lo que vamos a tener acá es que la disminución de la energía, ¿cierto?, me va a generar estas modificaciones a nivel mitocondrial, me va a generar modificaciones en el balance, ¿cierto?, de electrolitos para poder mantener el tamaño de la célula y también para poder mantener los flujos de iones como tal, para poder mantener el tono. Pero también lo que vamos a tener, insisto, es que los depósitos de calcio también van a estar aumentados y por lo tanto, estos me van a llevar finalmente a una falla energética como tal. Y la reperfusión, de alguna manera, luego me va a amplificar el daño. Porque lo que vamos a tener acá fundamentalmente es que los vasos sanguíneos cerebrales vamos a tener la producción de microtrombos. Vamos a tener ruptura fundamentalmente de las células endoteliales vasculares como tal. Vamos a tener una mayor actividad fundamentalmente de lo que es fundamentalmente los neurotransmisores que nos pueden llevar, por ejemplo, a generar un aumento en el consumo de oxígeno cerebral o incluso trastornos eléctricos que nos van a llevar, ¿cierto?, desde el coma, pasando, ¿cierto?, por los estados convulsivos o epilepsia como tal. Es decir, no es menor en el fondo la isquemia y la reperfusión desde el punto de vista del sistema nervioso central. Y si a eso le agregamos fundamentalmente los efectos que podemos tener desde el punto de vista de la activación del sistema inmune innato e incluso el adaptativo, lo que vamos a tener aquí es una tremenda salida de mediadores proinflamatorios, los cuales finalmente lo que van a hacer es amplificar en las próximas horas y en los próximos días este desastre fisiológico como tal. ¿Por qué se lo planteo de esta manera? Porque muchas veces nosotros en la sala de emergencia o en lo que es en nuestra ambulancia, ¿cierto?, nos seteamos fundamentalmente para el retorno a la circulación espontánea, pero todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer va a tener un impacto fundamentalmente en lo que es el shock post-paro como tal, y en este síndrome, ¿cierto?, tremendamente dificultoso de poder manejar, que tiene que ver, ¿cierto?, con todas las alteraciones de los distintos órganos como tal. Y que la base conceptual tiene que ver con el daño isquémico y reperfusión mantenido, así como también, ¿cierto?, con la mayor actividad proinflamatoria propiamente tal. ¿Qué es lo que le pasa al pulmón? Y fíjense que en el sistema pulmonar la isquemia por sí solo nos va a generar daños a nivel de la célula endotelial y de la célula epitelial. Y esto implica fundamentalmente que haya modificaciones de la resistencia vascular periférica, ¿cierto?, modificaciones de lo que es la relación entre cómo se ventila y cómo se perfunde, ¿cierto?, las zonas pulmonares como tal. Y lógicamente una tremenda activación fundamentalmente de lo que son los factores proinflamatorios, tanto celulares como humorales. El tema es que ya la isquemia per se sabemos que nos va a generar la activación de las especies reactivas, ¿cierto?, de los estresores del sistema. Pero la reperfusión también, insisto, nos va a generar estas alteraciones y que por lo tanto vamos a tener finalmente una disfunción del órgano como tal. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la fisiopato, ¿cierto?, del paro cardiorrespiratorio, lejos, uno de los puntos más complejos, ¿cierto?, de poder manejar es la fase metabólica. Porque finalmente la fase metabólica es el puntapié inicial para que te dé el segundo golpe a la hemostasis global. El primer golpe fue la detención, ¿cierto?, el paro súbito. Pero el segundo golpe, el segundo hit, ¿cierto?, tiene que ver con todos los trastornos metabólicos que se van a estar produciendo en esta fase.
y que se pueden, ¿cierto?, finalmente cerrar como lo que es el daño isquemia reperfusión que va a tener el tejido coronario como tal y el tejido del músculo cardíaco. Toda la alteración que se va a ocurrir a nivel del sistema nervioso central, particularmente, ¿cierto?, con este proceso inflamatorio que se está desarrollando a propósito de la isquemia, a propósito de la hipoxia, de la anoxia, y que esto nos va a llevar fundamentalmente a una inflamación del tejido, nos va a llevar, ¿cierto?, a un aumento de la presión intracraniana como tal. Si nos aumenta la presión intracraniana, disminuye el flujo sanguíneo, ¿cierto?, del tejido cerebral como tal, y por lo tanto el daño neuronal por isquemia como tal. Y que además eso puede estar incluso exacerbado desde el punto de vista de lo que son las señales del sistema nervioso periférico, ¿cierto?, autónomo, mejor dicho. Y que el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, también pueden exacerbar finalmente esta señalización proinflamatoria. ¿Qué es lo que le va a pasar al pulmón? Vamos a tener ruptura, ¿cierto?, de la barrera alveolo capilar. El estrés oxidativo, ¿cierto?, va a estar desarrollando esta ruptura, pero también nos va a llevar fundamentalmente un desbalance en la capacidad de poder mantener los flujos de agua, ¿cierto?, entre el alveolo y el capilar, y por lo tanto ese alveolo se va a llenar, ¿cierto?, de una solución líquido-gel, y que por lo tanto nos va a disminuir la capacidad efectiva, tanto como para poder barrer el CO2, como para efectivamente lograr hacer que entre fundamentalmente el oxígeno como tal. Y todo eso coronado de la mano con la activación del sistema inmune. Por lo tanto, ese individuo sí o sí lo que va a tener después es una tremenda, ¿cierto?, activación de nuestra inmunidad innata y natural. Pero no hay que olvidar, no hay que olvidar que así como puede tener una tremenda activación del sistema inmune y particularmente una respuesta inflamatoria inicial, después puede tener en los días posteriores una disminución, ¿cierto?, en la actividad del sistema inmune y por lo tanto quedar a libre disposición para que las propias bacterias, ¿cierto?, saprófitas, generen fundamentalmente daños y sepsis secundarias como tal. Entonces, vamos a tener estas consecuencias durante el paro cardiorrespiratorio, durante las maniobras de paro como tal y durante el retorno a la circulación espontánea. Que es lo que la invitación siempre es recordar que el paro cardíaco súbito sí o sí me va a generar una disminución del oxígeno, por lo tanto me va a llevar a un trastorno hipóxico de los distintos territorios, ¿cierto? Y que en algunos casos, ¿cierto?, vamos a tener un aumento de CO2 como tal. Que durante el paro cardiorrespiratorio hay que evitar efectivamente la hipoxia de los tejidos, y que además en el fondo, de alguna manera, también tengo que tratar de evitar, ¿cierto?, la disminución del CO2, ojo con eso. La hiperventilación, que siempre la tenemos en la cabeza, ¿cierto?, como un riesgo, ¿cierto?, de que aumente la impedancia del tórax y con esto, ¿cierto?, la desfibrilación sea menos efectiva, también va a tener un efecto fundamentalmente desde el punto de vista neurobiológico. Y una de las cosas que va a ocurrir es que cuando tenemos una disminución del CO2, se genera una tormenta de catecolaminas, y esta tormenta de catecolaminas te puede llevar a una malfunción, ¿cierto?, del sistema inmune, ¿cierto?, y de lo que es el sistema cardiocirculatorio. Y cuando estamos, ¿cierto?, ya en retorno a la circulación espontánea, el aumento, ¿cierto?, del oxígeno de manera poco controlada, es decir, la hiperoxia, ya sabemos entonces que nos va a generar un tremendo daño como tal. Así como también en el fondo podemos tener aumentos, ¿cierto?, de CO2 que nos van a llevar a la hipoperfusión cerebral probablemente tal. Consecuencias del paro cardiorrespiratorio, y sobre todo si es que estamos en presencia, ¿cierto?, de retorno a circulación espontánea, las podemos ver incluso desde el punto de vista del daño isquemia por perfusión global, es decir, sabemos que vamos a tener formación de radicales libres, lo que recién habíamos comentado, que vamos a tener muerte celular, apoptosis, necrosis como tal, y que esta se puede amplificar. Esta inflamación estéril como tal, que no es deleterio, porque recuerden finalmente que si uno sabe lo básico de la inflamación parte, ¿cierto?, con fenómenos de vasodilatación. Pero al tener fenómenos de vasodilatación, necesariamente también tú vas a tener como respuesta secundaria fenómenos de isquemia en otros lugares. Por lo tanto, esta alteración finalmente va a generar órganos en isquemia, y estos órganos en isquemia van a profundizar el daño isquemia por reperfusión. Vamos a tener daño del endotelio, y eso finalmente nos lleva a lo que son las alteraciones vasomotoras como tal, y todo lo que tiene relación con las enfermedades vasculares propias de la alteración del flujo. Vamos a tener supresiones, ¿cierto?, de
algunos sistemas hormonales importantes, y por ejemplo la supresión adrenal es tremendamente relevante, dado que podemos tener alteraciones entonces, no tan solo desde el punto de vista de los glucocorticoides, sino que también de los mineralocorticoides como tal. Y las consecuencias clínicas tienen que ver entonces con las fallas multiorgánicas, con las hiperglicemias, con las alteraciones de la microbiota, un tremendo tema también, y que tiene relación finalmente en cómo este sistema en el fondo se va a ver aún más estresado, por ejemplo, con la translocación bacteriana que podemos tener. ¿Y qué pasa en el cerebro? Lo mismo, en el cerebro vamos a tener alteración de los flujos, ¿cierto?, de calcio intracelular, los fenómenos de los reflow, ¿cierto?, o la incapacidad de poder generar la vasodilatación, los daños desde el punto de vista de la hiperoxigenación como tal, o de las alteraciones de los distintos ejes hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, por ejemplo. Y con las consecuencias clínicas probablemente que todos conocemos, como el coma, las convulsiones, pero también en el fondo el daño a la barrera hematoencefálica, con la consiguiente disfunción cognitiva, con los ataques cerebrovasculares o que nos puede llevar incluso a la muerte cerebral como tal. ¿Qué pasa con el riñón y con el pulmón? Por ejemplo, desde el punto de vista pulmonar vamos a tener las injurias por reperfusión. Vamos a tener la inflamación sistémica que nos va a llevar también a un daño endotelial como tal. Vamos a tener que esta gran activación de la inflamación necesariamente va lamentablemente a activar la cascada de coagulación. Y por lo tanto eso nos va a llevar siempre al desarrollo de microtrombos, pero además alteraciones en la relación ventilación-perfusión propiamente tal. Y es por eso que las consecuencias clínicas de estos individuos es hacer neumonía, es hacer distrés respiratorio y hacer los tromboembolismos pulmonares como tal. Y para no dejar de lado a nuestro amigo riñón, ¿cierto?, que siempre está con nosotros, lo tratamos muy mal en general, siempre nos olvidamos de él, pero es que es clave, y tiene que ver en el fondo con la injuria por reperfusión y con la isquemia finalmente que le estamos llevando al riñón. Que, ojo con esto, que una isquemia renal aguda nos puede además llevar a un daño renal hepático agudo, ojo con eso como tal. Y eso tiene distintas formas de poder entenderlo, un poco tiene que ver también con la forma en cómo va a responder, ¿cierto?, las células, ¿cierto?, de los túbulos renales como tal, tienen muy parecidas, ¿cierto?, a algunas células fundamentalmente hepáticas como tal. Todo esto lo que busca un poco es poder entender cómo somos capaces en el fondo de enfrentar este desafío que es finalmente el shock post-resucitación, ¿ok? Y que, insisto, tenemos que tenerlo en la cabeza porque finalmente si queremos mejorar la sobrevida no es solo en el fondo entregarlo con pulso en una sala de emergencia, sino que finalmente sea capaz de quedar con una capacidad cerebral tipo 1, tipo 2, ¿cierto? Y que este post-shock, en el fondo post-resucitación, tiene que ver fundamentalmente, ¿cierto?, con las disfunciones que va a quedar, ¿cierto?, el miocardio, con la disminución del gasto probablemente tal. Vamos a tener disfunciones desde el punto de vista de la perfusión del territorio esplánico que nos va a llevar fundamentalmente a lo que es el daño, por ejemplo, del traspaso, ¿cierto?, del microbioma, ¿cierto?, que está a nivel del intestino, ¿cierto?, hacia la sangre, y por lo tanto nos va a generar un tremendo hit proinflamatorio como tal y una endotoxemia. Esta endotoxemia finalmente y este aumento de la actividad proinflamatoria nos aumenta el estrés hormonal y nos vamos a consumir, ¿cierto?, las hormonas que nos permiten regular el estrés fisiológico como tal. Vamos a tener alteraciones fundamentalmente de cómo somos capaces de ir manejando la resistencia vascular periférica como tal, y que nos lleva finalmente a aumentar, por ejemplo, las dosis de vasopresores, pero las dosis de vasopresores no son inocuas, de alguna otra manera también nos van a llevar a una cardiomiopatía adrenérgica como tal y una especie de tormenta, ¿cierto?, catecholaminergica. Por lo tanto, a la larga eso también nos mantiene en un circuito, ¿cierto?, vicioso con la disfunción correspondiente y por lo tanto el daño. Entonces, la pregunta que uno se hace es, chuta, ¿cómo logramos finalmente después de este círculo tremendamente tóxico el poder hacer que alguien sobreviva? Y si uno lo contextualiza, el presente y el futuro de las intervenciones probablemente tienen que ver, primero, en cómo hoy por hoy nos enfrentamos todavía al modelo de Westfield, ¿cierto? Que sigue siendo un tremendo modelo un poco para entender, ¿cierto?, qué es lo que le está pasando al sistema durante el paro cardiorrespiratorio, pero que mi impresión de muchos años, ¿cierto?, de evaluación es que probablemente
es bien difícil en poder pillar a los pacientes en la fase eléctrica, en la fase circulatoria. Siempre estamos jugando en contra, ¿cierto? Y que básicamente, ¿cierto? Probablemente nos estamos enfrentando a la gran mayoría de los pacientes cuando ya están en fase metabólica y por lo tanto con daño isquemia, reperfusión ya sostenido, inicial y sostenido. Pero que no deja de ser, en el fondo, en cómo podemos avanzar, ¿cierto? Desde la mirada fisiopatológica hacia la gestión de una mejor atención. Y por tanto uno podría pensar que desde el punto de vista de la fase eléctrica fisiopatológica, aquí la clave en el fondo es la desfibrilación rápida e inicio de la reanimación, ¿cierto? Tal como lo comentaba, ¿cierto?, el presentador anterior, es clave en el fondo tener protocolos que permitan en el fondo un envío rápido de ayuda, la generación de primeros respondedores para comenzar rápidamente con lo que es las compresiones, pero también con la terapia eléctrica como tal, el acceso de los DEA, pero no solo el acceso. Cuando hablo de acceso hablo finalmente de la cardioprotección, ¿ok? Yo, el gran temor que tengo, ¿cierto?, con la ley 21.156 es que imitemos en el fondo lo que les pasó fundamentalmente a los españoles, a los japoneses, ¿cierto?, a los de Países Bajos, que nos llevan 20 años de diferencia, ¿cierto?, en estos temas, y que en los años iniciales llenaron de DEA por todos lados, pero el impacto fue cero, cero. ¿Y por qué? Porque el aparatico como tal no es la panacea. La panacea es que se active una cadena, un proceso, y que eso finalmente nos permite en el fondo poder enfrentar de mejor manera la fase eléctrica como tal. Y lógicamente la monitorización temprana de la calidad de la reanimación y el uso de TEA, ¿ok? Nosotros ya debiésemos ser capaces en el fondo de poder, en todas nuestras acciones, tratar de monitorizar cómo reanimamos, desde el punto de vista súper simple, cómo hacemos compresiones y cómo funcionan finalmente nuestros equipos, cómo damos las mejores descargas. En la fase circulatoria, probablemente aquí la clave sea, y lo que se está pensando para adelante, es tratar de reconocer rápidamente el paro refractario, ¿cierto? Empezar a tratar de monitorizar parámetros fisiológicos como tal, que eventualmente pueden ser muy fiables de poder medir y pensar en el fondo en quiénes van a ser los candidatos, por ejemplo, a circulación extracorpórea. Y que probablemente ellos sí se pueden beneficiar fundamentalmente del ECMO como tal. El ECMO es una tremenda herramienta, pero no a todos les sirve, ¿ok? Y ahí es donde falta un poco carne para poder efectivamente tomar la mejor decisión como tal, ¿ok? Desde el punto de vista de la fase metabólica, en el fondo, un poco ya empezar a pensar en el fondo cómo somos capaces de disminuir la isquemia reperfusión, ¿cierto? Y aquí hay un montón de tendencias hoy por hoy desde el punto de vista del preacondicionamiento isquémico, del preacondicionamiento isquémico per se en el momento, el post-acondicionamiento isquémico como tal, que se están tratando de evaluar. Hoy por hoy solo han funcionado en los modelos fundamentalmente animales como tal, con resultados bien discretos desde el punto de vista de los modelos humanos como tal, pero en humanos solo se ha evaluado el post-acondicionamiento remoto isquémico, el post-acondicionamiento in situ, en ciertos modelos muy específicos en el fondo, pero no en el contexto del paro cardiorrespiratorio. Insisto, por la dificultad metodológica desde el punto de vista de los modelos, ¿cierto?, para evaluar como tal. Pero también probablemente se está hoy por hoy ya trabajando y pensando en cómo somos capaces en el fondo de generar terapias metabólicas de cara a cada uno de los individuos y en relación a terapias en contra del daño por reperfusión, particularmente. Y esto de la mano, en el fondo, con lo que es la reevaluación de la eficacia de lo que se está realizando, ¿cierto? Con, hoy por hoy, la reanimación avanzada debiese ser capaz, en el fondo, de generar algún grado de monitorización invasiva, ¿cierto? De evaluar, o tratar de evaluar hoy por hoy el estatus de la cinética, ¿cierto?, del individuo como tal, y también del estatus tanto de los fluidos como del vasopresor. El problema está en que parece ser muy teórico y que muchas veces no sabemos en qué parte del proceso nos encontramos con los individuos. Y esa es una de las complicaciones, ¿cierto?, de la enfermería, medicina, urgencia y sobre todo a nivel hospitalario. Aquí, desde el punto de vista de, si no se sabe, ¿cierto?, el tiempo del colapso, ¿cierto?, o este desconocido, probablemente el futuro tiene que ver con tratar de establecer la severidad de la isquemia en ese momento, con la capacidad de generar de manera temprana alguna terapia metabólica como tal, y lógicamente en tratar de avanzar en medidas de reanimación avanzadas más sofisticadas como es la circulación extracorpórea y la hipotermia profunda como tal.
Eso, muchas gracias. Espero que estos conceptos un poco sirvan para recordar, pero también un poco para poder tener en la cabeza algunos temas bien interesantes que tienen relación con cómo desde la fisiopato nos ponemos al servicio, ¿cierto?, de la gestión del paro como tal. Súper, muchas gracias, Roberto. Muy interesante conocer todos aquellos aspectos del daño de isquemia, reperfusión y cómo todas esas fases en definitiva van determinando lo que va sucediendo de un momento a otro. A veces los circunscribimos mucho al problema cardíaco y después nos olvidamos de todos los impactos que puede tener desde el punto de vista sistémico.